sube. Pero no es lo mismo. Chicos, es lo mismo. No me insistas. No. Básicamente, por más de que lo escribamos en esta máquina, por más de que escribamos todo esto en un papel, va a ser lo mismo que si lo escribimos en una computadora o en un celular. O sea, la historia siempre va a ser la misma porque la historia está consolidada por las narrativas de la vida, ¿no? No seas así, Nico, en serio. Aburridos. No. 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 Es lo mismo. No. Basta. La tecnología está en todo. La tecnología está en todo, pero está en todo, pero básicamente si nos centramos y escribimos todo, en cualquier tecnología siempre va a terminar siendo lo mismo, porque siempre tenemos que remitirnos a lo que pasa, a lo que sucede y a lo que sencillamente ha sucedido. La historia se ha escrito al principio a plumas, después en máquinas y ahora en celulares. Las cosas han seguido así y van a seguir así. La historia siempre queda por sobre todas las cosas, porque también es una disputa entre los vencedores y los vencidos. ¿Y el pueblo? El pueblo siempre queda por sobre todas las cosas. La crítica es la esencia de las cosas. Solo así se construye conocimiento. Solo así se puede avanzar. No hay ningún otro lado. La cárcel está en nuestra cabeza. Informémonos, chicos, por favor, hagamos conciencia. Sabremos lo que nos estamos metiendo al cuerpo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos consume. Tenemos que hacer muchas cosas. Esa es la competitividad en este mundo capitalista. Pero ¿qué vamos a decidir hacer? ¿Vamos a ponerle un alto a esto? La decisión es nuestra. Este café reúne a gente que piensa y reflexiona sin censura. Si no estás acostumbrado, cambia de canal. Un cafecito más. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente tomando un cafecito más. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante delicado, bastante fuerte, todo lo que refiere al entorno nacional. Tocamos el tema de Octubre Negro. Octubre Negro es un día, bueno, no sé si un día específicamente, creo que es toda una temporada, toda una época que va a marcar el punto de inflexión de la historia de nuestro país. Y creo que este cafecito merece una charla muy especial. Así es. Y para poder complementar un poco todo aquello que ha sido Octubre Negro, vamos a ver una pequeña parte de un documental muy interesante. Con ustedes, Fusil, Metralla, El pueblo no se calla. Están disparando a las llantas, policías y militares empezaron. Los mineros que permanecían en las borquetas y en los camiones, algunos están optando por escapar y prensa, los están apuntando con un arma en este momento, recibido un primer impacto de Berlín en la espalda prácticamente.
Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Nos encontramos con alguien muy especial hoy en la tarde. Nos acompaña un compañero activista del colectivo Octubre. Estamos con Tony López. Gracias por el tema especial. No soy tan especial, pero sí, me conocen muchos en la Ciudad del Alto. Soy de la Ciudad del Alto. Activista en digital, en redes sociales y parte del grupo de Colectivo Octubre, un grupo muy interesante que se ha conformado en la Ciudad del Alto, de muchos jóvenes que tienen esa posibilidad, esa visión, ese compromiso, ¿no?, de cambiar la imagen y la visión de la Ciudad del Alto. ¿Cuántos años tienes, Tony? Francamente tengo mis 34, aunque no me la crean. 34 años, ya he vivido mucho en realidad siempre estaba en el Alto, nací en el Alto, soy del Alto, vivo en el Alto y conozco gran parte del Alto. ¿Peleaste el 17 de octubre? No, tenía mis 20 años, era un joven, todos los días caminaba desde distrito número 2, Quenco, cerca de Sencata, hasta Sopocachi. Imagínate, eran días donde no había transporte, las calles estaban bloqueadas, había dirigentes sindicales en cada esquina, habían grupos de vecinos que estaban conformándose en varios lugares para bloqueos. Una experiencia muy interesante donde me abrió mucho el panorama de poder entender la realidad de mi ciudad. Francamente no peleé, no luché, pero sí estuve presente en muchos puntos claves, por ejemplo el tema del puente Bolivia, donde hubo la gasificación y los muertos. Estuve en La Ceja cuando empezaron a hacer hubo tres marchas masivas que bajaron hasta Ciudad del Alto, cuando inclusive bajaron mineros. Estuve con varios compañeros de la Universidad Pública del Alto, esa vez que estaban peleando por el tema de la autonomía. Y en realidad sí, estuve en gran parte y en ciertos puntos para conocer más o menos un poquito más de cerca lo que pasó en octubre. Yo tuve en esa época, si no me equivoco, 15, 16 años y no comprendí el movimiento político que estaba viviendo el país. La verdad no lo podría comprender. Yo pensaba que lo que estábamos viviendo eran las marchas tradicionales que siempre teníamos y no comprendía por qué eran esas marchas, no conocía esa otra Bolivia que siempre nos habían ocultado los medios de comunicación. Y luego de muchos años, por lo menos unos 5 años de lo que pasó el 17 de octubre, una vez que entré a la universidad, empecé a reflexionar, empecé a ver la historia de nuestro país de otra manera. ¿Qué sentiste? No, pero yo también quiero complementar con eso, ¿no? Yo efectivamente esa temporada tenía 13 años. Era una niña, ¿no? Pero también está por otro lado todo ese esquema educativo que teníamos en ese entonces, ¿no? Una educación meramente neoliberal que satanizaba cualquier movimiento social, ¿no? Me acuerdo que en el colegio cuando te querían llamar la atención te decían, seguro vas a terminar como bloqueador o vas a ser uno de esos cocaleros. Entonces, o sea, ¿cómo se internalizó de niños también de que ese movimiento de octubre fue malo? Yo me acuerdo que en el colegio me decían de alguna manera eso está mal. Ahora ya lo comprendo, ¿no? Pero en ese entonces también hay ese flujo, ¿no? Lamentablemente, pese a que ha sido un hecho histórico reciente de 12 años, yo creo que no está siendo lo suficientemente valorada en la actualidad, ¿no? A nivel de memoria histórica en mi generación, porque si bien sabemos qué es lo que pasó, pero que no se le da importancia, ¿no? En el contexto que ha sido, ¿no? O sea, no se entiende la riqueza que tiene un proceso de resistencia a una imposición de neoliberalismo de tal forma como ha sido octubre de 2003 y eso de la cuestión del gas, ¿no? Lamentablemente es algo que nos afecta a mi generación, yo creo, pero que es necesario, ¿no? Pero en esa medida y ayudando a revitalizar eso de la memoria histórica, no sé si nos puedes dar una apreciación del contexto en el que pasó eso, ¿no? El octubre del 2003. O sea, así bien breve, ¿no? O sea, concretamente, ¿por qué el Alto se levanta y en qué termina? Bueno, primero en qué levantan, ¿no? El tema del gobierno. El gobierno, ¿sabes? Estaba Gonzalo Sánchez Lozada. Si podemos recordar un poquito más atrás, todo se empezó en el tema de febrero, el famoso impuestazo que querían imponer, digamos, el gobierno al sueldo básico de los bolivianos. Me acuerdo muy bien, porque era joven como todos, que no me interesaba mucho el tema social. Me acuerdo muy bien cuando, digamos, el grupo especial del GES, el grupo de los dálmatas, se han sublevado, creo que se han levantado, estaban en contra del gobierno y ha habido un enfrentamiento en la Plaza Murillo. Ese es un momento más o menos empieza a dar unos roces ya con el gobierno.
se entiende de esa manera cuando inclusive los estudiantes del Colegio Ayacucho empiezan a tirar piedras a las ventanas del palacio. Y ahí se empieza a generar, digamos, una forma de movimientos ya esporádicos en diferentes sectores sobre, digamos, el rechazo esta vez al gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Posteriormente ya van suscitando un montón de cosas. Llega el tema de Huarizata, donde hay muchos turistas que estaban siendo bloqueados allá, no podían moverse. El ingreso de Sacha Berzaín, que me decías que leíste un libro de Boris Miranda. Sí. Boris Miranda justamente escribe sobre toda la cronología que se ha pasado, sí, el cliente que le han dado a Sacha Berzaín, el tema del gorro, un montón de cosas, ¿no? Y en eso ya se genera el tema del movimiento de octubre, o sea, un tema de reivindicación de la Ciudad del Alto, no en realidad es de todo Bolivia, ¿no? Pero creo que la Ciudad del Alto tiene mucho que ver, digamos, en poder primero exigir el tema de, digamos, que se respete, que no salga el gas boliviano por Chile. Ese era el grito que decían, no gas por Chile, o sea, no querían que salga ni una molécula por gas a Chile. Ese ha sido el sentimiento de muchos bolivianos, creo, y en la Ciudad del Alto se reflejaba mucho eso. Y han visto que la Ciudad del Alto no es la Ciudad de la Paz, es una hollada, entonces solamente hay 4 puntos de acceso a la Ciudad de la Paz, entonces los sectores sociales empiezan a bloquear esos 4 ingresos hacia la Ciudad de la Paz, y ahí empiezan, digamos, los convenios, los acuerdos con los sectores sociales, ahí empiezan, digamos, el movimiento de juntas vecinales de la Ciudad del Alto, que esa vez era muy fuerte, esa vez, ahora no, esa vez empiezan a emerger nuevos movimientos, pero ninguno ha sido líder. Es lo más sorprendente, que si tratamos de recordar qué pasó en octubre, no se puede hablar de una persona. O sea, ninguna persona así se lleva, digamos, la flor, como se dice, como líder. O sea, nadie, era el pueblo. El pueblo en sí que se ha llevado esa hazaña de poder, digamos, cambiar el gobierno. Y justo el 19 de octubre nace, digamos, una esperanza, una oportunidad para muchos bolivianos cuando Gonzalo Sánchez Lozada a las 2, 3 de la tarde presenta su carta de renuncia al Parlamento, y donde dicen, bueno, me voy, y se fue. Y ahí empieza, digamos, una nueva etapa para muchos bolivianos. O sea, el fin de la Bolivia neoliberal, por así decirlo. Y bueno, coméntanos un poco cómo se organiza octubre, el colectivo Octubre. Quizá yo no soy la persona indicada de poder hacer una cronología de cómo se organiza. Lo que yo les voy a reflejar es lo que yo he visto, lo que yo he vivido, cómo han sido organizados en la Ciudad del Alto muchos sectores sociales, mucha gente, muchos vecinos que se han organizado. Por ejemplo, para mí ha sido demasiado sorprendente hacer ollas comunes. Las ollas comunes, bueno, no había nada, o sea, imagínense, con un boliviano apenas se podía conseguir pan, no, y eso que no había ni pan. Era difícil el acceso, digamos, a los insumos básicos, era muy difícil a poder obtener una molécula de gas inclusive, porque no había nada, absolutamente nada. O sea, había dinero, yo tenía dinero, me acuerdo que tenía una billetera y digo, ¿qué compro? No había nada que comprar. Lo que sí me sorprendió, porque muchos vecinos empezaron a bloquear calles, avenidas, empezaron a hacer cunetas para que no pasara el transporte, las ollas comunes. Los vecinos salían de sus casas y empezaban a aportar. Una señora colocaba la olla grandota y decía, sabe que yo tengo fideo, yo tengo verduras, y empezaban a cocinar, por decir que era el bloqueo en la plena calle. ¿Y era gratuito? Obviamente que era gratuito. Olla común significa, pues, o sea, que todos participaban. Y en cada zona, como a mí me gustaba andar, yo empezaba aquí, bajaba en la mañana y en la tarde me subía, veía todos los días eso, que se organizaban las juntas vecinales en cada esquina, ¿no? En mayoría de las esquinas, ollas comunes que empezaban a intercambiar, pichaban su coquita, empezaban a hacer las cunetas para que no pasara la movida de un sinfín de cosas. Y una de las cosas que me acuerdo muy bien, digamos, las noches de fogata, cuando, digamos, había una persecución. Se decía, yo vivo en el distrito número 2, en zona de Quenco, pero se decía, los vecinos teníamos cómo comunicarnos. Esa vez no había mucho internet, no había celulares, o los celulares apenas estaban saliendo, no había formas de cómo comunicarse. Así es. Bueno, en un pequeño minuto, ¿será que nos puedes dar una breve conclusión acerca de lo que hemos hablado antes de tomar un poquito de aire y respirar, quizás? Una conclusión, mira, estuvimos nosotros debatiendo justamente Colectivo Octubre. Es un librito que les voy a dejar, es una reflexión que hemos hecho muchos
muchos de la Comunidad Octubre, hemos tratado de agrupar a muchos jóvenes de diferentes sectores, diferentes ideologías, para poder, digamos, sacar eso, decir una conclusión. ¿Qué pasó con Octubre? Con Octubre de 2003. O sea, pasó 10 años, ya pasó 11 años, ¿y qué hacemos con los 11 años? En ese libro justamente nosotros ya tratamos la problemática de la Ciudad del Alto, buscamos una solución para la Ciudad del Alto, planteamos inclusive una agenda que se tenía que remarcar, porque sí, en octubre de 2003 había una agenda de 3 puntos que sigue siendo discutida, que no se, bueno, muchos dicen que si se cumplió o no se cumplió, se cumplió o no se cumplió, se lo vamos a hablar después, pero nosotros justamente en ese libro empezamos a plasmar con los jóvenes que hemos participado en este foro de debate, charlas y muchos días, muchos meses, y planteamos una propuesta en la Ciudad del Alto. Es una propuesta, digamos, de cambiar el tema de educación, salud y muchas cosas más. Genial. Bueno, yo creo que es hora de tomarnos un respiro, un cafecito, ¿no? Para calentar, refrescar. ¿Qué te parece nuestro? Muchas pueden ser las miradas y percepciones de un mismo hecho, pero lo importante, muchachos y muchachas, es que el hecho como tal no se quede en el olvido. Estas, algunas opiniones sobre aquel 17 de octubre del 2003 que cambió el curso de nuestra historia. Bueno, yo pienso que tendríamos que luchar siempre por el gas, ¿no? Bueno, no, ya pasó tantos años, nadie se acuerda de esos pobres muertos, de esa familia. ¿Qué podemos decir? Sacrificio en vano de mucha gente. Pero algunos están aprovechando, ¿no?, de la sangre que han derramado otros. Bueno, que todo lo que se ha hecho en aquella oportunidad, que ha sido muy penoso, pero que por decisión de personas que tal vez no han pensado en el desarrollo del país como tal, las nuevas generaciones deberían valorar todos estos hechos, no solamente en el tema de la guerra del gas, sino también del agua, que es fundamental y que es hacia la naturaleza del ser humano para su sobrevivencia. Ellos deben valorar todas aquellas luchas y que, por tanto, deben mantener esos principios de conservar lo que es el común de todos los bolivianos. Ay, eso ocurrió hace mucho tiempo. Bueno, que sepamos, digamos, primero que los políticos no esperen, digamos, que lleguen a esas circunstancias, ¿no?, sino que actúen y analicen, ¿no?, porque la gente no se enoje y no reaccione, porque nos han dejado muchas secuelas. Eso sería, más que todas las autoridades, ¿no?, que tienen que tomar cartas en el asunto para resolver y no llegar a esas circunstancias. El mensaje es de que se ha conseguido algo, ¿no? Ahora tenemos platita, o sea, se están haciendo proyectos, se están construyendo escuelas. Fundamentalmente que piensen en el país en que viven, sean capaces sobre todo de analizar el sacrificio que ha hecho una parte del pueblo, pero al mismo tiempo también que haya justicia. La guerra del gas ha sido pues una coyuntura de rebelión, ¿no?, contra la falta de políticas determinadas en beneficio del Estado. Pero en este caso a las nuevas generaciones yo creo que el diálogo debe ser lo más importante, ¿no?, que la coyuntura del Estado se está abriendo, que se abra más, que la democracia sea más participativa en el sentido de que debe haber políticas de Estado para determinar el futuro del progreso, el futuro de las nuevas generaciones y garantizar a esas generaciones con ese tipo de política. Y mi mensaje a esta juventud para mí es la paz, el diálogo, el entendimiento. Con una política de esa naturaleza yo creo que se toman grandes decisiones para un Estado grande también.